sé que lo han escuchado anteriormente, pero ¿qué se les viene a la mente o tienen alguna idea de lo que es una probabilidad? ¿No sabes? O pueden darme un ejemplo también de lo que significa una probabilidad. A ver, alguna participación. ¿Qué entendemos por concepto de probabilidad? ¿O Una dónde han escuchado probabilidad, ustedes? Ajá, Luis, una probabilidad es algo que puede llegar a pasar. correcto, ¿verdad? Algo que puede llegar a suceder, muy bien, que no estamos seguros, pero existe esa posibilidad de que pueda ocurrir algo, ¿no? Muy bien, excelente. En nuestra área de formación, muchachos, nosotros trabajamos a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Con muchos conceptos probabilísticos, ¿no? El tema de probabilidad es un tema bien extenso, ¿no? Porque abarca la mayor parte de los conceptos, tanto en las ciencias económicas como en las ciencias naturales y en la ingeniería. Y pues nosotros pues aplicamos estos conceptos en el momento en que puedan ser útiles. Por ejemplo, en el área de nosotros se usa bastante, como les decía, y pues nosotros tenemos que tener pues el concepto de lo que es una probabilidad en nuestro entorno de estudio, bien importante. Eh, para eso hoy vamos a analizar un poco la teoría de la sección del capítulo 16, en donde estamos estudiando o vamos a empezar a estudiar el concepto de probabilidad. A ver, revisemos la lista de espera. Perfecto. Entonces vamos a compartir la pantalla para que miremos los temas, la teoría que tengo para hoy en la parte de probabilidad, ¿no? Aplicaciones. ¿Cómo lo vamos a estudiar nosotros? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve en la pantalla. Excelente. Bueno, aquí escribimos algo que de manera como un poquito de teoría, de lo que habla el capítulo, como les decía, vamos a estudiar lo que son las aplicaciones a la probabilidad y pues aquí tenemos conceptos importantes que nos van a ayudar a entender los ejercicios que vamos a realizar aquí en esta unidad. Primero vamos a empezar pues dando una definición quizás no formal, pero sí una idea de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a calcular, que es el concepto de probabilidad, ¿no? Una probabilidad es la que se encarga o se ocupa de hacer observaciones o mediciones tomadas de situaciones en el que el resultado tiene algún grado de impredecibilidad, que es lo que mencionaba el compañero en su participación, que lo que nosotros vamos a hacer es verificar, ¿verdad? Eh, ¿Qué tanto puede ocurrir eh, una situación en el entorno? Y pues eso nosotros lo podemos calcular mediante una aplicación. Entonces, el hecho de calcular probabilidades significa de, básicamente, eh, cuál es la posibilidad de que una situación ocurra, ¿no? Entonces, a nosotros, pues nos interesa definir una variable que nos ayude a calcular esta medición. En temas de probabilidad, como les mencioné, hay infinitas variables. Bueno, hay diferentes tipos de variables. Están las variables que le llamamos discretas, aleatorias discretas, y están las variables que le llamamos aleatorias continuas.
Pero a nosotros nos interesa primero definir qué es una variable que le llamamos aleatoria. Por ejemplo, aleatorio significa al azar, ¿no? O sea, cualquiera. Eso significa que sea aleatorio. Y aquí usamos el término de variable aleatorio con el objetivo de denotar, como les mencionaba, una variable para medir varias observaciones de una situación a otra. O sea, una variable aleatoria puede tomar cualquier valor, en pocas palabras. O sea, puede ser que sea un valor muy pequeño o un valor pues considerable grande. Lo importante es que sea una variable aleatoria. Una frase que nosotros utilizamos bastante en esta parte de probabilidad, donde cuando uno habla y dice, bueno, seleccionemos un dato al azar, dice. Entonces ya uno ya viene, se imagina de que es un valor elegido de manera aleatoria, ¿no? Entonces una variable aleatoria, para resumir, como dice aquí la definición, es a fin de denotar una variable cuyo valor medido puede variar de una observación a otra. Puede ser diferente, ¿no? Puede ser diferente. Un ejemplo de esto es cuando aquí tenemos, bueno, nosotros conocemos los dados, ¿no? Los dados tienen, ¿cuántas caras tiene un dado? Vamos a ver, ¿cuántas caras tiene un dado? 6 caras. 6. Correcto, tiene 6 caras. Un dado tiene 6 caras. Entonces, cuando uno lanza un dado estándar, un dado tradicional, el número de puntos que aparecen es una variable aleatoria, ¿verdad? O sea que cada punto que se refleja en cada cara de ese dado es una variable aleatoria, ¿verdad? O sea que si cuando una cara ve hacia arriba, esta puede mostrar cualquiera de los valores que se encuentran entre 1 y 6. Cuando nosotros sabemos cuántas posibilidades existen de que pueda ocurrir un evento, entonces nosotros le llamamos de una forma variable aleatoria. Porque cuando yo lanzo el dado, no sé qué lado va a caer, qué cara va a caer, pero solo sé que está dentro de 1 a 6. Entonces, para darles un pequeño ejemplo de lo que es el concepto de una variable aleatoria, en forma, digamos, sencilla, ¿no? O sea, para que entendamos lo que es el concepto de cómo se calculan o cómo se distingue principalmente una variable aleatoria. Y cuando ya tenemos esa situación, entonces calculamos o definimos la probabilidad de que vaya a caer tal cara. Pero a nosotros básicamente nos interesan aquellas variables que sean siempre aleatorias, pero al mismo tiempo que sean continuas. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que nosotros hemos, bueno, a lo largo de sus cursos de métodos, cuando uno trabaja con funciones, se nos exige que la función debe ser continua, ¿no? Se nos dice esa palabra, continua. Y continua significa que no tenga ninguna interrupción, que no tenga impedimento, que no tenga ningún salto ni nada que pueda interrumpir el trazo de la gráfica, sino que en un intervalo seleccionado esta función debe de dibujarse sin ningún problema. Entonces ahí se nos dice que la función debe de ser continua, sin ningún problema. Así que si nosotros introducimos el concepto de una variable que sea siempre aleatoria, pero al mismo tiempo llamémosla continua, ¿no? Continua. Entonces, cuando una variable es continua, podemos tener situaciones y observaciones de manera múltiple, ¿no? O sea, se pueden presentar muchas situaciones en las que la variable aleatoria puede
tomar cualquier valor de un conjunto de valores continuos. Miren qué interesante esto. Bueno, nosotros sabemos que un conjunto, por ejemplo, el conjunto, si yo quisiera nombrar un conjunto de números, el más fácil pues son los naturales. El conjunto de los números naturales, le decían a uno, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números reales. A nosotros nos han mencionado de que los números son un conjunto. Okay. Y si una función necesita de conjuntos, necesita de valores numéricos. Entonces, podemos definir una variable aleatoria de la misma manera. O sea, que puede tomar cualquier valor de un conjunto de valores que le llamo continuos. O sea, un conjunto de valores que puedan ser tomados por una función. Entonces aquí presento este ejemplo que tengo acá. Dice que si X, llamo X mayúscula, ¿no? Ese es el símbolo que se utiliza para denotar una variable aleatoria, X mayúscula. En este caso, X mayúscula va a representar la altura en pies de una persona adulta aleatoriamente seleccionada. Oigan bien, o sea, fíjense que aquí se está tratando de elegir una persona con una altura medida en pies de forma aleatoria, que se pueda seleccionar de forma aleatoria, o sea, al azar. Entonces, X puede tomar cualquier número real situado en el intervalo que va de 3 a 8, o sea, donde 3 pies es la altura más baja y 8 pies es la altura más alta de un grupo de personas. No me dicen cuántas personas hay, pero me dicen que estos números 3 y 8 representan las alturas de estas personas adultas, ¿verdad? O sea que yo no necesito exactamente saber cuántas personas hay. Miren, eso es algo bien importante. Para calcular una probabilidad yo no necesito exactamente conocer el todo, pero sí necesito conocer un intervalo en donde yo pueda calcular una probabilidad. Entonces, este intervalo que voy a rayar acá es el que yo necesito para poder calcular la probabilidad. Entonces, lo interesante de este ejemplo es que, como ya definimos que X mayúscula será la variable aleatoria que va a representar la altura medida en pies de estas personas, entonces en tales casos la variable se conoce como variable aleatoria continua. ¿Sí? ¿Por qué continua? Porque en el intervalo que hay de 3 a 8, X va a estar ahí. O sea que X puede ser un número entero o no entero, porque recuerden que entre 3 y 8 hay una infinidad de números, pero lo que sí es cierto es que X es un valor numérico medido que se va a encontrar entre 3 y 8. Y se supone que este intervalo debe ser continuo para que X tome una medida entre estos dos extremos. Miren qué interesante. Entonces, cuando ya uno le definen un intervalo como este, entonces ya la variable, aparte de ser aleatoria, le llamamos continua. Y aquí tengo un ejemplo gráfico. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, si quiero saber cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que una persona seleccionada al azar tenga una altura entre 4 y 7 pies, por ejemplo, entonces yo puedo decir así, miren, que la probabilidad seleccionada, aquí tengo estos valores C y D, como ustedes pueden ver, C y D son valores que se encuentran dentro del intervalo A y B, que es el más grande, ¿verdad? Entonces,
si yo quiero calcular la probabilidad de C menor o igual que X grande menor o igual que D, ¿verdad? Miren, entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad se representa con una P mayúscula. Como les decía, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona que tenga una altura entre 4 y 7 pies? Entonces yo voy a plantearlo así. ¿Bien? En este caso, C equivale a 4 y D equivale a 7. El asunto es que si yo estoy trabajando con el intervalo de 3 a 8, entonces yo estoy diciendo que A es 3 y que D es 8. ¿Estamos de acuerdo? Todo el intervalo, todo este intervalo de aquí, todo este intervalo, ¿verdad? Pero si yo quisiera seleccionar una persona que tenga estas condiciones, estas alturas entre 4 y 7 pies, entonces prácticamente de probabilidad sería lo que está manchado en color rojo, ¿verdad? O sea, lo que está manchado en color rojo, ¿ya? Entonces, y lo que está manchado en color rojo denota la probabilidad de que seleccionemos una persona al azar, aleatoriamente, de este grupo. Y fíjense, como les decía, no necesito el total. No sé cuántas personas hay. Me dicen que hay un grupo de personas, pero no necesito saber cuántas hay. Si usted quisiera saberlo, pues ya eso es un tema aparte, pero no necesito. Por eso solo quiero saber cuál es la probabilidad, ¿ya? En eso, las probabilidades, por ejemplo, si a mí me pidieran la probabilidad de seleccionar una persona que tenga una altura entre 3 y 8, o sea, todo el intervalo, ¿ya? Si a mí me pidieran, oigan bien chicos, si a mí me pidieran calcular la probabilidad de seleccionar una persona que tenga una altura entre 3 y 8 pies, entonces significa que la situación, el evento, se encuentra dentro de todo el intervalo. Y cuando un evento o una situación se encuentra dentro del intervalo, entonces la probabilidad recibe un máximo de 1. ¿Ya? Miren qué interesante esto. Si la probabilidad de escoger un valor entre el intervalo, entonces es fijo que ese valor de X está dentro del intervalo, o sea, dentro de A y B. Entonces, el mayor valor que podamos obtener en probabilidad, eso es igual a 1. ¿Ya? O sea que una probabilidad se mide en el intervalo que va de 0 hasta 1. 0, ¿por qué? Porque si elegimos un valor que no está dentro del intervalo, entonces la probabilidad no existe. Por ejemplo, por darles un ejemplo, elijamos una persona al azar donde su altura sean 10 pies. 10 no está dentro del intervalo. Entonces la probabilidad es 0, no tengo. No hay una persona que mida 10 pies, por ejemplo. Pero si a mí me dicen, bueno, encuentre la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga una altura entre 3 y 8 pies, entonces ya estoy tomando todo el intervalo. Entonces, significa que esa persona se encuentra dentro del área de integración y su resultado va a ser 1, o sea, porque va a existir. O sea, está ahí, está dentro del intervalo continuo en donde se está midiendo la probabilidad. Pero cuando nosotros restringimos este intervalo, como por ejemplo las restricciones dentro del área que limita C y D, entonces esas probabilidades se van a encontrar entre 0 y el máximo que es 1. No sé si tienen preguntas aquí, muchachos. No sé si hay preguntas ahí.
Si la probabilidad de no sé qué, lo quería anotar. ¿Qué parte, Denis? Cuando estaba explicando lo del uno, de cómo es que le daba uno. Ok, es cuando el valor de X se encuentra en todo el intervalo. O sea, cuando me piden a mí que encuentre la probabilidad de que una persona tenga una altura de entre 3 y 8 pies, entonces estoy tomando todo el área de integración, todo lo que se encuentre entre A y B. Entonces esa probabilidad es 1, porque ese dato va a estar ahí. ¿Ya? Ese dato va a estar ahí. Ok, entonces, como les decía, a veces hay probabilidades que cuestan encontrarlas así inmediatamente como el ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que estoy dando, sino que lo que yo necesito es de que si una variable es aleatoria continua, esta debe tener una función, como lo tengo acá, miren. En el caso de la mayoría de las variables aleatorias que son continuas, existe una función que le llamo f de x, denominada función de densidad de probabilidad. Así se llama, función de densidad de probabilidad, tal que su probabilidad está determinada por la integral definida. Y aquí está la fórmula. Se parece a lo que les escribí aquí arribita. La probabilidad de que x esté entre c y d se va a resolver por la integral que va de c a d de la función de densidad multiplicada por dx. Y aquí, condición importante es que f de x sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si f de x es negativa, este resultado me va a dar negativo. Y las probabilidades, como les decía, las probabilidades, los valores que me arroje esta integral, tienen que darme entre 0 y el máximo que es 1. Y son positivas, no negativas. Entonces, si f de x es negativa, entonces esta integral me va a arrojar un valor negativo. Y en la teoría de probabilidades eso pues no es posible. La probabilidad siempre está definida en el intervalo positivo de 0 a 1. Esa es una regla de probabilidad. Entonces, con esta formulita, nosotros resolvemos probabilidades de una manera más rápida cuando te definen una función de densidad de probabilidad y que esta función de densidad trabaja con una variable aleatoria continua. ¿Ah? Continua. Ok. Perfecto. Entonces, esta es la formulita y después aclaramos o definimos las dos distribuciones de probabilidad que vamos a utilizar aquí, miren, que están relacionadas con la formulita de arriba. Nosotros solo trabajamos con estas dos. En nuestra área de formación trabajamos con la distribución de probabilidad que le llamamos uniforme. ¿Ah? Distribución uniforme. Esta distribución describe una situación o experimento en que los resultados dentro del intervalo que va de A a B son igualmente posibles de que ocurran. O sea, que tienen, digamos, la misma probabilidad, podría decirlo. O sea, si estoy dentro del intervalo de A a B, son igualmente posibles de que ocurran. O sea, tienen la misma probabilidad. Y para este caso, la función de distribución de probabilidad es simplemente una función constante. Claro, porque la función constante, si ustedes recuerdan, es una función horizontal, ¿verdad? Tienen la misma, que no importa qué valor tome x, la función tiene el mismo valor. Y aquí dibujé un gráfico de esta función de distribución. Miren, para empezar, en el lado izquierdo, aquí les construyo la función de, aquí les construyo la distribución uniforme de probabilidad. F de x, que es la función de densidad de probabilidad, tiene que venir definida de esta forma. Si ustedes se fijan, esta es una función seccionada, donde me dice que
la función va a tomar el valor 1 dividido entre b menos a, si x, que es la variable continua, se encuentra entre a y b. Y la función va a tomar el valor de 0 en cualquier otra parte. O sea que si x no está dentro de este intervalo, entonces la probabilidad es 0. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Que si uno toma un valor de x dentro, si uno toma un valor de x que no está dentro del intervalo, la probabilidad se anula, se hace 0. Entonces, por eso es que es importante esto, ¿verdad? X, que representa la variable aleatoria continua, entonces es un valor que tiene que estar dentro del intervalo, ¿verdad? X tiene que estar dentro del intervalo. Ahora, esta es una función constante, esta fracción que yo tengo aquí, 1 entre b menos a, es constante, y en el lado derecho acá tengo el gráfico de lo que representa la función de probabilidad. Vea que la función se define entre a y b, ¿verdad? Entre a y b, todo lo que está aquí, y se supone que cuando nosotros integremos con la formulita de arriba, esta medición tiene que estar entre 0 y 1, ¿verdad? Y aquí aclaro que esta es la función y igual a f de x, que es 1 entre b menos. Entonces, vea que si nosotros tomamos un x de aquí, la probabilidad se mantiene en cualquier valor del intervalo de x, porque es una función uniforme. Uniforme significa que se mantiene, no hay cambio entre a y b, ¿verdad? Entre a y b. Entonces, en eso consiste la función, la distribución uniforme. Con la expresión que tengo aquí en el lado izquierdo, esta es la forma en que va a tener, nuestra función de densidad, lo que encerré aquí en el lado izquierdo, y aquí está el gráfico de cómo va a ser. Si me preguntaran, ¿es necesario graficar? La respuesta es no, porque lo que estoy haciendo aquí es ya graficando todos los ejemplos que vamos a solucionar. No es necesario graficar porque la ilustración que yo tengo aquí, esa ilustración se va a mantener para todos los ejercicios que caigan en esta categoría. Ahora, si el ejercicio pidiera graficar, pues entonces, bueno, se hace el gráfico. Pero por lo general no se pide. Se dibuja, como les decía, la forma o el área donde vamos a integrar para poder calcular la probabilidad. Ok. Una segunda distribución de probabilidad es la que le llamamos exponencial, una distribución exponencial. Y la función de densidad de probabilidad para este caso va a estar definida por la forma que tengo aquí. Miren, vamos a encerrar de color azul y al lado derecho está el gráfico. Miren que la función de probabilidad no es f de k, aquí vamos a corregir acá, es f de x. Pareciera k esto, pero no es k, es x. F de x es igual 1 sobre k por e a la menos x sobre k. Ahora aquí, 1 sobre k por e a la menos x sobre k. Y x está en el intervalo que va de 0 hasta infinito. Y la función vale 0 en cualquier otra parte. O sea, el intervalo de 0 a infinito es esta parte, ¿no? Lo que está a la derecha del eje Y. O sea que probabilidades a la izquierda del eje Y no voy a tener porque me dice que va a ser 0, ¿verdad? Y x va a estar en el intervalo de 0 a infinito. Entonces el gráfico apunta hacia la derecha, así como ustedes lo están observando.
Y esta es la curva exponencial, el gráfico de una forma exponencial, y va a estar presente la función e, ¿no? Que es la que define el gráfico. 1 sobre k, digamos que aquí y a multiplicar a la función exponencial, ¿verdad? Y vamos a escribirle aquí que el valor de k, en este caso, es una constante positiva, ¿verdad? Hay que aclarar esto acá. Vamos a escribirlo aquí, donde k es una constante positiva. Esto es bien importante escribirlo para que sepamos cómo debe ser k. ¿verdad? K va a ser una constante positiva. Y aquí también se exige que f de x sea mayor o igual que 0. ¿Por qué les digo esto? Porque el valor de la probabilidad estará entre 0 y 1. Entonces, esos son valores positivos. Si yo tengo una función negativa, me va a arrojar un valor negativo en la integración. Entonces, necesito que estrictamente en ambas distribuciones de probabilidad, la f de x sea mayor o igual que 0. ¿Verdad? Ok. Entonces, ya con esto, muchachos, pues estamos preparados para los ejercicios que vamos a resolver utilizando distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a hacer ejercicios de ambas distribuciones para que ustedes miren cómo vamos a calcular y principalmente analizar unas palabras claves que los problemas van a tener, de tal manera de que uno identifique, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe qué tipo de distribución va a utilizar, si va a ser uniforme, si va a ser exponencial, pero estos ejercicios nos ayudarán en palabras claves. O sea, esa parte de saber qué tipo de distribución voy a utilizar, me lo va a aclarar el mismo ejercicio, ¿eh? Me lo va a decir, ¿eh? El mismo ejercicio. Ya sea de dos formas, utilizando la frase utilice una distribución uniforme, o que el problema me diga que el ejercicio, la aplicación, se desarrolla mediante una distribución uniforme o exponencial, ¿verdad? O obedece, ¿verdad? Una distribución exponencial o uniforme. Entonces, el mismo ejercicio me lo va a notificar. Y esas son las palabras claves que uno debe de tener, como quien dice ahí, presentes cuando usted va a resolver un problema de esto. Un ejercicio de esto. Ok, entonces, básicamente esa es la teoría de la sección 16.8 del libro de texto, en donde vamos a resolver problemas de aplicaciones de probabilidad. No sé si hay preguntas hasta el momento, muchachos. Les escucho. Bueno, ahorita estoy bien. Estamos bien, ¿verdad? Excelente. Excelente. Entonces, esa es la teoría del capítulo, es la teoría de la sección, y quedará pendiente los ejercicios prácticos. Vamos a, como les decía, vamos a realizar de cada distribución para que ustedes miren cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Y recuerden, la teoría fundamental o principal de la probabilidad es que la función de densidad siempre será mayor que 0.
nunca va a ser negativa, ¿verdad? El valor de P, que es probabilidad, siempre va a estar entre 0 y 1. Y los tipos de distribución que vamos a resolver acá, ¿verdad? Esa es prácticamente la teoría del capítulo. Perfecto. Ok. Estamos bien entonces, ¿verdad, chicos? Excelente. Excelente. Entonces, bueno, esta semana vamos a examen, ¿sí? Ya estamos preparados. Es el viernes, ¿no? Sí, el viernes, estamos listos para el examen. Entonces, esperemos que ya... Y si yo tengo una duda con uno de los ejercicios de la tarea que no me sale ni dándole vueltas. A ver, ¿qué problema es? Es el ejercicio B del valor presente de ingreso continuo. Valor presente de un ingreso continuo. ¿Y qué dice leer el problema? Es que mire, a partir de hoy será 10 más 3 de miles de dólares. Encuentre el valor presente. ¿Ah? Le dan una función. Le dan una función. No me dan un número, me dan una función. Bueno, esa es la diferencia, que ahora le dan una función y usted tiene que integrar la función para encontrar el valor presente. Yo estaba usando el método de que se saca de un lado ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el método, que se saca la integral y se saca ¿cómo se llama el otro tema? Al contrario de la integral. La derivada. La derivada, ajá, ese, que se saca... Usted dice la integración por partes. Ajá, que se saca U y V, perdón. Pero me daba 0 al final, entonces no sé si está buena. Pues habría que ver cuál es la elección que usted tomó, ¿verdad? Cuál hizo U y cuál integró. Habría que ver el problema. Recuerden que el jueves tenemos repaso, ¿no? Bueno, si hay dudas. Yo me comprometí con ustedes en eso. Si hay dudas, pues ahí resolvemos todas las que se puedan tener hasta entonces. Y si no hay dudas, pues continuamos. Lo que les iba a decir era que ya mañana posiblemente me tengan la información del aula donde vamos a hacer el examen presencial, ¿verdad? Así que esperemos que ya todo esté listo para ese día, para mañana miércoles. Entonces, el jueves nos explicaría. Sí, el jueves. O si ustedes pueden, no sé si llegan temprano a la universidad, yo estoy a las 5 ahí en la sala de docentes del departamento. Ahí me pueden buscar. ¿Verdad? A las 4 está en clase, me imagino. No, a las 4 no tengo clase. A las 4 no tengo clase. De 4 a 6 no tengo clase. Te pregunto porque yo llego a la U como a las 4:20. Perfecto, ahí voy a estar. Ahí vamos a estar. Listo. Excelente. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Bueno, muchachos, entonces los espero mañana a las 7 con los ejemplos de aplicaciones de probabilidad. Un gusto haberles escuchado. Pasen feliz noche y los espero el día de mañana. Que tengan una linda. Igualmente.